these kids are really pumped up, and it's great to see them taking interest in themselves and their education. ¿Quién fue realmente Selena Quintanilla? ¿Qué secretos escondía aquella sonrisa que parecía iluminar el mundo entero? ¿Cómo una joven de origen humilde llegó a convertirse en la voz de una generación y cómo ese mismo destino la arrancó de la vida cuando apenas comenzaba a brillar? Para el mundo era un ídolo. Para sí misma, muchas veces fue una prisionera de la fama, de la presión, de un entorno que la veneraba pero también la consumía. Éxito, escándalo, misterio. Selena no fue solo una cantante, fue la encarnación del sueño latino en los Estados Unidos. Con su estilo único, rompió fronteras culturales y llevó la música tejana a un público que jamás había escuchado hablar de ella. Sus canciones no solo llenaban estadios, llenaban corazones, daban voz a millones de latinos que se veían reflejados en su historia. Pero detrás de la perfección del escenario, había silencios que nadie escuchaba. Una vida marcada por sacrificios, secretos familiares y una historia de amor que se desarrollaba en la sombra. Y, finalmente, un desenlace tan brutal como inesperado. La traición de alguien en quien más confiaba, que convirtió a la reina en mártir y a la artista en leyenda. Hoy, décadas después, su nombre sigue vivo. Su rostro aún brilla en murales, camisetas, películas y hasta en el recuerdo colectivo de quienes no vivieron su época, pero sienten que la conocieron. Porque Selena no murió. Se transformó en un mito eterno. Y sin embargo, la pregunta persiste. ¿Qué habría pasado si la muerte no hubiera interrumpido su camino? ¿Habría conquistado el mundo entero, superando a Shakira o Gloria Estefan? ¿O el peso de la fama habría terminado destruyéndola de todas formas? Aquí, en La Verdad Oculta, vamos a revelar no solo la carrera deslumbrante de Selena Quintanilla, sino también sus sombras, sus luchas, sus miedos. Porque detrás de cada aplauso hay lágrimas escondidas, y detrás de cada estrella hay una verdad que rara vez sale a la luz. Este es el relato de una mujer que fue hija, hermana, esposa, amiga, ídolo y víctima. Una historia que combina gloria y tragedia, amor y traición, esperanza y dolor. La historia de Selena, la reina que nunca dejará de cantar. Nació en un rincón modesto de Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971. Su nombre completo, Selena Quintanilla Pérez. A simple vista, parecía una niña como cualquiera. Cabello oscuro, mirada profunda, sonrisa tímida. Pero en su interior ardía un fuego que ni ella misma podía explicar. Su padre, Abraham Quintanilla Jr., había soñado alguna vez con triunfar en la música. En los años 60 formó parte de una banda llamada Los Dinos. Sin embargo, el racismo, la falta de apoyo y la dura realidad económica apagaron sus aspiraciones. Cuando vio a su hija pequeña cantar por primera vez, supo que aquel sueño que se le había escapado quizá estaba destinado a renacer a través de ella. Nació en la pobreza, pero soñaba con la gloria. Esa frase resume su infancia. La familia Quintanilla nunca tuvo lujos. Vivían con lo justo, muchas veces al borde de la ruina. Abraham y su esposa, Marcella, luchaban cada día para mantener a sus 3 hijos, Abraham III, Suzette y la más pequeña, Selena. Desde niña, Selena mostró un talento natural para el canto. A los 6 años, ya entonaba melodías con una afinación sorprendente. Su padre lo notó enseguida. Esta niña tiene algo especial. Y en lugar de dejar que ese don se apagara, decidió convertirlo en el eje de toda la familia. Así nació la banda Selena y Los Dinos, un grupo improvisado, formado por sus propios hijos. Suzette en la batería, Abraham III en el bajo, y la pequeña Selena como vocalista principal. Al principio, nadie los tomaba en serio. ¿Quién iba a escuchar a unos niños cantando música tejana? Pero Abraham tenía una visión. Si el mundo no quería abrirles las puertas, ellos las derribarían a base de talento y perseverancia. Los primeros años fueron duros. Tocaban en bodas, fiestas de quinceañera, restaurantes, cualquier lugar donde pudieran montar un pequeño escenario. El pago era mínimo, a veces apenas comida para llevar a casa. Pero cada presentación fortalecía el carisma de Selena, que aprendía a conectar con el público como si hubiera nacido para estar bajo los reflectores. ¿Fue el destino o la suerte lo que la llevó al escenario?
La pregunta se repetía entre quienes la escuchaban por primera vez, porque no parecía normal que una niña de apenas 9 o 10 años pudiera dominar un escenario con tanta naturalidad. La escuela, sin embargo, se convirtió en un problema. Selena pasaba más tiempo viajando con su familia que en las aulas. Abraham tomó una decisión arriesgada: sacarla de la escuela tradicional y educarla en casa. Muchos lo criticaron, acusándolo de robarle la infancia. Pero él estaba convencido de que su hija tenía un destino mayor. Los sacrificios se acumularon. La familia entera vivía en una camioneta, viajando de pueblo en pueblo. Había días en que no sabían cómo pagar la gasolina. Pero Selena nunca se quejaba. Cantaba con la misma pasión frente a 10 personas que ante un salón lleno. Y poco a poco, aquella niña empezó a hacerse un nombre en la comunidad latina de Texas. La llamaban la niña prodigio del Tex-Mex. Era diferente. Mientras otros cantantes tejanos sonaban tradicionales, Selena aportaba frescura, juventud, una chispa que hacía que todos la recordaran. Su padre la empujaba con dureza, convencido de que era la única forma de abrirse camino en una industria dominada por hombres. A veces, la disciplina era casi militar. Selena lloraba en silencio, pero nunca se rindió, porque en su corazón entendía que aquella lucha no era solo por ella, era por toda la familia. En esas noches interminables de carretera, cuando la camioneta se convertía en hogar, Selena escribía en su cuaderno de dibujo, soñando con ropa colorida, escenarios gigantes, luces deslumbrantes. Y aunque era apenas una niña, ya se veía a sí misma como una reina. Lo que nadie sospechaba era que aquel sueño, alimentado por amor familiar y sacrificio, también traería consigo un precio muy alto. Los años 80 fueron el terreno donde Selena y su familia sembraron semillas que más tarde florecerían en gloria. Al inicio, los escenarios eran pequeños, pero cada presentación añadía un ladrillo a la construcción de su leyenda. En un mundo donde la música tejana estaba dominada por hombres, una adolescente con trajes brillantes y voz angelical comenzaba a romper las reglas. Sus canciones no solo llenaban estadios, llenaban el alma de millones. El talento de Selena era innegable, pero lo que realmente la distinguía era su capacidad de conectar con el público. Ella no cantaba para impresionar, cantaba para abrazar. Cada nota llevaba emoción pura, como si compartiera un pedazo de su propia alma con cada espectador. Su primera gran oportunidad llegó cuando la disquera EMI Latin decidió apostar por ella a finales de los 80. Abraham, su padre y manager, luchó ferozmente para conseguir aquel contrato. No fue fácil. Muchos ejecutivos dudaban de que una joven pudiera representar la música tejana y al mismo tiempo conquistar un mercado más amplio. Pero Selena los convenció con una sonrisa y una voz que no conocía fronteras. En 1989 lanzó su primer álbum bajo EMI, Selena. No fue un éxito inmediato, pero marcó el inicio de una carrera que solo iría en ascenso. Con cada disco, su estilo se refinaba, combinando lo tradicional del Tex-Mex con toques modernos que atraían tanto a jóvenes como a adultos. El verdadero punto de quiebre llegó con el álbum Ven Conmigo, 1990. Allí apareció la canción Baila esta cumbia, que se convirtió en un himno en fiestas, radios y discotecas. Era imposible escucharla y quedarse sentado. La cumbia adquirió un rostro nuevo, el de una joven que movía las caderas con gracia mientras su voz encendía el ambiente. La crítica comenzó a prestarle atención. Selena y los Dinos ya no eran solo una banda familiar, se estaban transformando en un fenómeno cultural. Y pronto vendría la consagración. En 1992, su álbum Entre a mi mundo la catapultó definitivamente a la fama. La canción, como la flor, se convirtió en un himno generacional. La letra sencilla, cargada de melancolía, tocó fibras sensibles en millones de corazones. No importaba si estabas en Texas, en México o en Centroamérica. Como la flor, se convirtió en la banda sonora del desamor de toda una generación. La prensa empezó a llamarla la reina del Tex-Mex, un título que Selena portaba con orgullo, aunque también con presión. La fama crecía a un ritmo vertiginoso. Las giras ya no eran en salones pequeños, sino en estadios repletos. Su vestuario llamativo, diseñado en gran parte por ella misma, la convertía en un ícono de moda. Su carisma era magnético. Parecía imposible no enamorarse de ella.
Pero el punto más alto de su carrera llegó con el álbum Amor Prohibido, 1994. Temas como Bidi Bidi Bom Bom, Amor Prohibido y No Me Queda Más hicieron historia. El disco vendió millones de copias, dominó las listas de Billboard y consolidó a Selena como una superestrella latina en Estados Unidos y América Latina. En 1995, su concierto en el Astrodome de Houston reunió a más de 60.000 personas, un récord que aún se recuerda. Vestida con un traje morado brillante, Selena ofreció una de las actuaciones más memorables de su vida. Ese día, ya no había dudas. Estaba en la cima del mundo. El éxito también cruzaba fronteras. Selena comenzaba a preparar su gran salto al mercado en inglés. El proyecto era ambicioso, un álbum crossover que la posicionaría al lado de artistas globales como Madonna o Whitney Houston. La industria entera esperaba su siguiente paso. Sin embargo, mientras el mundo la aplaudía, su vida personal comenzaba a derrumbarse. La cima del éxito trajo consigo no solo aplausos y reconocimiento, sino también tensiones, rumores y conflictos que Selena jamás imaginó enfrentar. El brillo de los reflectores, muchas veces, ocultaba grietas profundas que empezaban a fracturar su mundo. Mientras brillaba en los escenarios, en la oscuridad se consumía. Uno de los conflictos más sonados fue su relación con Chris Pérez, guitarrista de Los Dinos. El amor entre ambos nació en silencio, lejos de la mirada estricta de Abraham Quintanilla. Para Selena, Chris era refugio y complicidad. Para su padre, era una amenaza que podía distraerla de la carrera que tanto habían construido. La pareja mantuvo su relación en secreto durante meses, enfrentando el miedo constante a ser descubiertos. Cuando Abraham finalmente lo supo, explotó en furia y expulsó a Chris de la banda. ¿Fue víctima o culpable de sus propias decisiones? Se preguntaban algunos. Pero el amor era más fuerte que cualquier prohibición. En 1992, Selena y Chris decidieron casarse en secreto. Cuando la noticia salió a la luz, la opinión se dividió. Algunos celebraban la valentía de Selena, otros criticaban la rebeldía contra su padre. Con el tiempo, Abraham aceptó la relación, pero las heridas internas permanecieron. Mientras tanto, en el terreno profesional, otra sombra comenzaba a crecer. Yolanda Saldívar. Era la presidenta de su club de fans y posteriormente administradora de sus boutiques de moda, Selena, etc. Al principio, Yolanda era vista como una mujer leal, casi una hermana mayor para Selena. La cantante confiaba plenamente en ella, tanto que la convirtió en parte esencial de su círculo íntimo. Pero pronto empezaron los rumores. Empleados de las boutiques denunciaban malos tratos, irregularidades en las cuentas, cheques falsificados. Cuando Abraham y la familia Quintanilla revisaron los registros, encontraron pruebas claras de que Yolanda estaba robando dinero. Selena, fiel a su carácter compasivo, dudaba en enfrentarse a ella. No quería creer que alguien a quien había dado tanto cariño pudiera traicionarla. Aún así, la tensión crecía día a día. En medio de este huracán, la presión de la fama también pasaba factura. Selena estaba en un punto crítico de su carrera. Debía terminar su esperado álbum en inglés, responder a giras agotadoras y mantener su imagen impecable ante el público. La perfección que todos esperaban de ella se convertía en una carga insoportable. Y luego vino el día que cambiaría la historia para siempre. 31 de marzo de 1995. Selena se citó con Yolanda en un motel de Corpus Christi para aclarar la situación de las cuentas. La reunión, que debía ser un simple intercambio de documentos, se convirtió en tragedia. Tras una discusión acalorada, Yolanda sacó un arma y disparó contra la joven estrella. La bala atravesó su cuerpo, y aunque Selena logró correr hasta la recepción pidiendo ayuda, sus fuerzas se apagaron rápidamente. Aquel día, el mundo se detuvo. La noticia se esparció como fuego. Selena había muerto a los 23 años. Fans en Estados Unidos, México y toda Latinoamérica lloraron como si hubieran perdido a una hermana, una amiga, una hija. La pregunta que quedó en el aire fue brutal. ¿Cómo alguien tan cercano pudo convertirse en su verdugo? Lo que es peor, aún estaba por suceder. La transformación de Selena de cantante en mito eterno. El 31 de marzo de 1995 quedó marcado como uno de los días más oscuros en la historia de la música latina.
La muerte de Selena no solo estremeció a sus fanáticos, sino que sacudió a toda una comunidad que la veía como símbolo de esperanza y orgullo. La noticia apareció en todos los noticieros, portadas de periódicos y estaciones de radio. En cuestión de horas, Selena pasó de ser una artista prometedora a convertirse en una leyenda trágica. Quiso empezar de nuevo, pero las sombras nunca la dejaron en paz. El dolor fue inmediato y colectivo. Decenas de miles de admiradores se reunieron frente a su casa, frente al estudio de grabación y en los lugares donde había cantado. Se levantaron altares improvisados con flores, velas y fotografías. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que alguien tan joven, tan lleno de vida, desapareciera de manera tan brutal? Los homenajes no tardaron en llegar. Apenas unas semanas después de su partida, se lanzó el álbum Dreaming of You, un proyecto que estaba destinado a ser su gran debut en inglés. Con canciones como I Could Fall in Love y la propia Dreaming of You, el disco rompió récords de ventas, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más exitosos de la historia de la música latina. Fue un éxito póstumo, un testimonio del potencial inconmensurable que Selena tenía para conquistar el mundo entero. La paradoja era dolorosa. El sueño de Selena de cruzar al mercado anglo se cumplía, pero ya no estaba allí para celebrarlo. ¿Realmente logró escapar de su pasado, o solo aprendió a ocultarlo? La pregunta resonaba entre quienes analizaban su vida. El juicio contra Yolanda Saldívar se convirtió en un espectáculo mediático. Durante meses, la prensa narró cada detalle. Los testimonios, las pruebas, el momento en que la justicia la condenó a cadena perpetua. Para muchos fanáticos, esa condena no trajo consuelo, porque nada devolvería la vida de Selena. Sin embargo, su ausencia física dio paso a un fenómeno pocas veces visto: la resurrección cultural de Selena. Su imagen comenzó a multiplicarse en pósters, revistas, camisetas y murales. Su voz seguía sonando en las radios y sus videos se repetían en los canales de televisión. Selena ya no pertenecía a sí misma, sino a millones de corazones que se negaban a dejarla ir. Hollywood también fue parte de esta resurrección. En 1997, la película Selena, protagonizada por una joven Jennifer López, llevó su historia a un público global. El film no solo inmortalizó su legado, sino que también lanzó la carrera de J. Lo al estrellato. La ironía era clara. Incluso después de muerta, Selena seguía abriendo caminos para otros. Mientras tanto, su familia se dedicó a mantener vivo su nombre. Abraham Quintanilla se convirtió en guardián férreo de su legado, protegiendo sus canciones, su imagen y su memoria. Suzette trabajó en proyectos que celebraban la vida de su hermana, desde documentales hasta series de televisión. Chris Pérez, por su parte, escribió un libro conmovedor titulado To Selena, With Love, donde relataba su historia de amor y el vacío que dejó su partida. En cada aniversario de su muerte, miles de personas se reúnen para recordarla. Conciertos tributo, programas especiales y peregrinaciones al Selena Museum en Corpus Christi son prueba de que su presencia sigue intacta. La ausencia física se convirtió en presencia espiritual. Y así, entre lágrimas y canciones, Selena renació como mito. Una estrella que dejó de vivir en carne y hueso, pero que encontró la eternidad en el recuerdo colectivo. La historia de Selena no puede entenderse sin hablar de su familia, el núcleo que la sostuvo desde el inicio y que, tras su muerte, se convirtió en los guardianes de su legado. Desde el principio, la música fue un asunto de todos. Abraham, su padre, como manager, Suzette en la batería, A.B. en el bajo y la producción, y finalmente, Chris Pérez, su gran amor, como guitarrista. Más allá de los conflictos, la disciplina y las tensiones, Selena siempre supo que su familia era su mayor fuerza. En entrevistas lo repetía con dulzura. Más allá de la fama, lo único que buscaba era un hogar. Su matrimonio con Chris Pérez fue un acto de amor rebelde. Desafió la autoridad paterna, los prejuicios de la industria y hasta la opinión pública. Para muchos, aquella boda secreta en 1992 representó el lado más humano de Selena. No era solo una estrella, era una mujer enamorada que quería vivir como cualquier otra. Chris, en sus memorias, reveló la ternura de aquella relación.
Contó cómo Selena soñaba con tener hijos, con una casa llena de risas y con un futuro que equilibrara la música con la vida personal. «Mis hijos serían la razón por la que seguiría de pie», le confesó alguna vez. Pero ese sueño quedó truncado con la tragedia. Tras su muerte, Chris quedó devastado. Durante años vivió con el peso de la pérdida, refugiándose en la música y en el silencio. Su libro To Selena, With Love, se convirtió en un testimonio desgarrador de lo que significó amarla y perderla. Allí describió a Selena no como la estrella que todos conocían, sino como la mujer de carne y hueso, divertida, cariñosa, soñadora. En cuanto a la familia Quintanilla, cada miembro tomó un camino para preservar su nombre. Abraham se convirtió en el guardián más estricto del legado de su hija, a veces generando polémica por las decisiones que tomaba en torno a su imagen. Suzette impulsó proyectos como el Selena Museum y colaboró en la creación de la serie biográfica de Netflix, A.B. Su hermano continuó en la música, formando grupos y componiendo canciones que todavía llevaban la huella de Selena. Aunque Selena no tuvo hijos, su influencia maternal se extendió de otra forma, como inspiración para miles de jóvenes latinas que la veían como ejemplo de perseverancia y orgullo cultural. Muchas artistas que vinieron después, desde Jennifer López hasta Becky G, reconocen a Selena como un modelo que les abrió las puertas. La familia, a pesar de la tragedia, nunca dejó de compartir la imagen más cálida de ella, la hija que reía con ocurrencias, la hermana que iluminaba con su carisma, la esposa que soñaba con una vida sencilla más allá de los escenarios. Porque si bien el mundo la recuerda como la reina del Tex-Mex, ellos siempre la recordaron como Selena, la niña que cantaba en la sala de la casa, con un micrófono improvisado y un sueño demasiado grande para caber en un solo corazón. Han pasado décadas desde aquel trágico 31 de marzo de 1995, pero el nombre de Selena Quintanilla sigue brillando con la misma fuerza que cuando llenaba estadios. La diferencia es que ahora su luz ya no viene solo de los escenarios, sino del recuerdo, de la cultura y de la herencia que dejó en millones de corazones. Un ídolo, una advertencia, una leyenda. Selena no fue únicamente una cantante. Se convirtió en un símbolo de identidad para los latinos en Estados Unidos. Para quienes vivían entre dos mundos, el inglés y el español, la cultura estadounidense y las raíces mexicanas, ella representó la posibilidad de abrazar ambas identidades con orgullo. Su música trascendió géneros. Lo mismo podía hacer bailar con una cumbia, emocionar con una balada o romper fronteras con un tema en inglés. Cada canción era un puente entre culturas. Como la flor, sigue sonando en cada boda, fiesta o reunión familiar. Amor prohibido se convirtió en himno de los amores imposibles. Y Bidi Bidi Bom Bom todavía hace vibrar pistas de baile. Pero su legado no se limita a las canciones. Selena abrió puertas para toda una generación de artistas latinos. Jennifer López, quien la interpretó en la película de 1997, reconoció que ese papel fue el inicio de su carrera internacional. Shakira, Thalía, Paulina Rubio, Becky G y muchas más mencionan a Selena como inspiración. Sin su camino, tal vez el pop latino no habría llegado con tanta fuerza al escenario global. Los homenajes se multiplican. Desde el Selena Day, en Texas, proclamado el 16 de abril, hasta murales en Los Ángeles, Chicago o Monterrey, su rostro se mantiene vivo en la memoria colectiva. En 2020, incluso apareció una serie en Netflix que volvió a acercar su historia a nuevas generaciones que no habían nacido cuando ella murió. La industria de la moda también sigue marcada por ella. Sus trajes icónicos, el bustier morado del Astrodome, los pantalones brillantes, los conjuntos diseñados por ella misma, continúan siendo referencia en la cultura pop. Jóvenes diseñadores citan a Selena como musa, y marcas internacionales lanzan colecciones inspiradas en su estilo. Más allá de la fama, el verdadero legado de Selena está en la emoción que todavía despierta. Para quienes crecieron escuchándola, su voz es un recuerdo de juventud. Para quienes la descubren ahora, es un hallazgo que suena tan fresco como en los 90. Y para los latinos en todo el mundo, es un recordatorio de que los sueños sí pueden cumplirse, aunque el camino esté lleno de obstáculos. Para ti seguirá siendo un mito eterno, o solo un recuerdo doloroso.
Esa es la pregunta que divide a muchos. Para algunos, Selena es la reina eterna, un ícono que nunca morirá. Para otros, su historia es también una advertencia sobre los peligros de la fama, la traición y la fragilidad de la vida. Lo cierto es que nadie queda indiferente. Selena no fue solo una estrella, fue un fenómeno cultural, una inspiración, una advertencia y una leyenda. Su legado sigue vivo en cada acorde de guitarra, en cada voz que canta sus canciones y en cada lágrima que se derrama al recordar su destino. La vida de Selena Quintanilla fue como una canción intensa y breve. Comenzó con notas tímidas, alcanzó un clímax brillante y terminó de manera abrupta, dejando un eco que aún resuena. La fama le dio todo, y también se lo quitó. En apenas 23 años, Selena logró lo que muchos artistas no consiguen en toda una vida: construir un imperio musical, derribar barreras culturales y convertirse en un símbolo de identidad para millones de latinos. Su historia no es solo la de una cantante, es la de una joven que luchó contra prejuicios, que amó intensamente y que se convirtió en leyenda por una tragedia imposible de olvidar. Su voz sigue sonando, sus canciones siguen bailándose y su imagen continúa inspirando. Selena nos enseñó que los sueños se conquistan con trabajo duro, con pasión y con la valentía de ser auténtico. Pero también nos recordó que la gloria es frágil, que la traición puede llegar de donde menos lo esperas y que la vida puede apagarse en un suspiro. La gloria puede brillar, pero también destruir. Hoy, Selena no es solo un recuerdo, es un mito eterno. Un mito que sigue creciendo con cada generación que descubre sus canciones, con cada fan que canta como la flor en un karaoke, con cada niña que sueña con ser cantante y encuentra en ella un modelo de fuerza y orgullo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Selena seguirá siendo para ti una leyenda eterna o solo un recuerdo doloroso de lo que pudo haber sido? Escríbelo en los comentarios y únete a nosotros en La Verdad Oculta, donde seguimos descubriendo las historias detrás de los ídolos que marcaron Nue.